Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, hoy vamos a trabajar con todos ustedes este tema que tiene que ver con ambiente, participación ciudadana y derechos. Y bueno, a lo largo de esta presentación, un poco la idea es poder compartir algunos marcos y aspectos que tienen que ver al pensamiento ambiental latinoamericano, poder trabajar con ustedes algunos aspectos vinculados a la temática ambiental, a todo lo que tiene que ver con la problemática ambiental desde un sentido mucho más allá de lo natural, tiene que ver con un sentido más social, más cultural. Y un poco también es poder brindar algunos ejes de trabajo, algunos lineamientos a modo de disparador para que nosotros también podamos fortalecer nuestra práctica y nuestro trabajo en las distintas instituciones educativas o en el rol que nos toca dentro del sistema educativo para poder fortalecer la cuestión ambiental y con el propósito, por supuesto, de poder generar una nueva racionalidad ambiental que apunte a ciudadanos más comprometidos con el ambiente y que ese compromiso con el ambiente tenga que ver también o que replantee o interpele la forma en que nosotros como personas interactuamos entre nosotros, cómo nosotros como seres humanos interactuamos con nuestro medio. Y bueno, un poco en esa línea vamos a ir trabajando distintos aspectos a lo largo de toda esta presentación. Bueno, entonces como les decía, este encuentro va, este encuentro número 3 va a tener como principal temática todo lo que tiene que ver con ambiente y ciudadanía. Y vamos a comenzar. A ver, acá cambiamos. Bien. Esta es una imagen tiene varios fragmentos de otras imágenes muy interesantes porque a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de información fotográfica, digamos, porque deja ver un poco toda la complejidad que tiene que ver o que está encuadrado dentro de la cuestión ambiental. Fíjense que hablar o trabajar la temática ambiental requiere constantemente de estar viendo, ¿no es cierto?, esta cuestión de cómo se va vinculando lo social con lo natural, la forma en que hacemos uso y cómo nos desenvolvemos y relacionamos con nuestro entorno, con nuestro hábitat, eh, y cómo muchas veces el resultado de esa mala relación que tenemos con nuestro ambiente muchas veces se traduce en consecuencias devastadoras, no solamente para nosotros los seres humanos, sino también para todas nuestras actividades económicas, pero a su vez también tiene un impacto bastante importante sobre lo que es la biodiversidad. Entonces, el propósito de esta clase es básicamente abordar la cuestión ambiental desde un enfoque de derechos y construcción de nuevas ciudadanías. Y dentro del esquema en el cual vamos a ir transitando a lo largo de toda la presentación, vamos a estar como de alguna forma trabajando con muchos de estos términos que visualizamos acá en la filmina, que tiene que ver con la participación ciudadana. ¿La crisis ecológica es una crisis de la naturaleza o es una crisis social? Vamos a trabajar con el concepto de crisis ambiental. Bueno, todo lo que tiene que ver con la legislación, el progreso, los valores, las nuevas actitudes en los sujetos sociales, nuevos criterios de toma de decisiones de los gobiernos, guiados por los principios de sustentabilidad ecológica y diversidad cultural. Bueno, las problemáticas socioambientales, por ejemplo, el conflicto ambiental, todo lo que tiene que ver con el territorio e identidad, la educación para la construcción de un futuro sostenible, equitativo, justo y diverso, la educación ambiental integral y las políticas públicas. Sin duda, de alguna u otra forma vamos a estar moviéndonos en muchos de estos términos, un poco para poder ir comprendiendo la complejidad que tiene la cuestión ambiental y sobre todo para que podamos enriquecernos, pensar, reflexionar y sobre todo poder ver cómo desde
estos nuevos conceptos o desde estos nuevos paradigmas, de estos nuevos esquemas de abordaje podemos mejorar nuestra práctica en lo que atañe al tema del ambiente. Y esto es muy fundamental. Muchas veces hablamos de la cuestión ambiental y siempre hacemos referencia meramente a lo físico, a lo natural, esto de los recursos naturales como el río, como un río, un bosque, pero no incorporamos la dimensión social y cultural a ese abordaje ambiental. Entonces, y esto lo vemos claramente muchas veces en proyectos ambientales que solamente se los vincula o se los relega a las áreas de las ciencias naturales o a las áreas de geografía que tienen incumbencia más en el aspecto físico del territorio, por ejemplo. Y lo que tenemos que entender inicialmente que cuando nosotros hablamos de ambiente hacemos referencia a las relaciones sociedad, naturaleza, y que son relaciones que resultan recíprocamente determinadas, son muy vinculantes una con otra, y no se puede analizar la cuestión ambiental considerando lo natural solamente o lo social solamente, sino que tenemos que pensar y trabajar esta cuestión desde la integración de estos dos grandes universos, lo natural, lo social, y a su vez también, que de alguna manera queda incluido dentro de lo social, tenemos que pensar el universo cultural. Entonces, a partir de esta definición de ambiente, nosotros, la primera interrogante que vamos a realizar tiene que ver con que se trata de una crisis de civilización, la crisis ambiental. Y bueno, y ahí vemos que algunos autores, como por ejemplo Lev, sostienen o señalan que la crisis ambiental vino a interpelar la racionalidad y los paradigmas teóricos que han impulsado y legitimado el crecimiento económico, que a su vez estos nuevos, mejor dicho, estos viejos esquemas o esta forma o paradigmas que han resguardado, respaldado, mejor dicho, el crecimiento económico, siempre se han negado a la cuestión de la naturaleza, a la cuestión ambiental y todo lo que tiene que ver con el impacto que generan las actividades económicas y todo el impacto que subyace de un crecimiento económico que muchas veces es bastante perverso para con la naturaleza y con el ambiente, porque muchas veces en ese esquema, como ya vamos a ir viendo más adelante, en ese esquema de crecimiento económico muchas veces las reglas del mercado son las que quieren marcar la cancha y esas reglas muchas veces tienen que ver con el aumento del capital de forma desmedida, o sea, buscar la mayor cantidad de ganancia, y en esa búsqueda de mayores ganancias muchas veces se deterioran mucho de nuestros ambientes y se depreda mucho de nuestros recursos naturales. Entonces, desde una mirada del documento El Manifiesto por la Vida, un documento muy interesante que plantea un abordaje de la educación ambiental desde un contexto latinoamericano, señala que la crisis ambiental se trata de una crisis de modelo económico, tecnológico y cultural. Esto que decíamos, ¿no? Que hoy la crisis que vemos de alguna manera es una interpelación o una respuesta a un paradigma de desarrollo a escala planetaria que durante años se mostró totalmente opuesto o no inclusivo con el tema ambiental. Y eso hoy lo estamos viendo con esta crisis ambiental que se traduce, por ejemplo, en un fenómeno o una problemática ambiental global como es el cambio climático, que cada vez más estamos teniendo un aumento en la temperatura media de nuestro planeta, asociado con una marcha que no se detiene de emisiones de gases de efecto invernadero, que son de alguna manera los que generan este calentamiento de la atmósfera terrestre, y que en territorios como Sudamérica o particularmente en la provincia del Chaco ya podemos observar los efectos del cambio climático y a su vez los efectos del cambio climático superpuestos con los fenómenos propios de la variabilidad climática natural de nuestra provincia. Entonces eso genera escenarios muy
severos, por ejemplo con lo que fue la inundación del 2019, lo que son o están siendo estos 3 años de sequía, lo que fue el 2020, la crisis con relación al tema de los incendios que tuvimos en la provincia del Chaco, la crisis ígnea que tuvimos, que generó a su vez una crisis ambiental muy grande en la provincia de Corrientes a comienzos de este año, todo lo que fue el evento de ola de calor que tuvimos en enero del 2022, como una ola de calor que fue una de las más fuertes de la historia o desde que se tiene registros, donde prácticamente más de la mitad de la Argentina, incluyendo la provincia del Chaco, estaba o estuvo bajo una extensa ola de calor que en el caso nuestro, acá en nuestro territorio, duró más de 10 días con temperaturas máximas absolutas que superaron los 40 grados y mínimas que superaron los 27 grados. Así que eso fue un evento muy, muy severo que de alguna manera pone en visibilidad esto que hablamos, ¿no? De la crisis ambiental como ese modelo de desarrollo mundial está generando en contracara un efecto que empieza a afectar no solamente a los sistemas económicos, a los sistemas productivos, sino también nos afecta a nosotros como personas, como ciudadanos. Por esta razón es que cuando hablamos de crisis ambiental, es la crisis de un modelo económico, ¿sí? Y esto es la primera idea que nosotros tenemos que llevarnos en esta primera parte, que tiene que ver con que hay una crisis de un modelo económico, que básicamente se traduce en que no podemos seguir pensando el desarrollo productivo, el desarrollo económico, el desarrollo personal desde un modelo económico o desde un esquema que de alguna manera atente contra la naturaleza, que no considere la diversidad cultural y que desconozca al otro. Y esto es muy importante porque justamente uno de los mayores pedidos que tienen diversos actores, como por ejemplo los activistas ambientales, las juventudes, las organizaciones sociales, tiene que ver con que se empieza a poner en relevancia que ya no podemos seguir manteniendo esa relación con nuestro entorno como la veníamos haciendo desde siempre. Una relación de depredación, una relación de no protección, una relación desmedida y abusiva del consumo de los recursos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, por eso nosotros hablamos de que la crisis ambiental no es una crisis de la naturaleza, sino que es una crisis civilizatoria que tiene que ver con una crisis de un modelo económico que de alguna manera atenta contra la naturaleza. Entonces, la crisis ambiental como crisis civilizatoria pone en debate las concepciones sobre la vida y las diversas maneras que podemos construir para habitar y transitar espacios vitales. También pone en relevancia o pone al descubierto que estamos también transitando una crisis política, económica y cultural en los tiempos nuestros, en los tiempos actuales, y que sin duda abarca otros aspectos como los de derechos humanos, la justicia social y la soberanía nacional. Entonces, frente a esta cuestión, a este escenario de crisis ambiental, aparecen otros fenómenos sociales que tienen que ver con los conflictos ambientales. Y los conflictos ambientales muchas veces tienen su génesis en aspectos principales, aunque no son los únicos, como lo son la desigualdad social, la degradación ambiental, un modelo hegemónico que sigue sosteniendo un paradigma de desarrollo y un modelo económico basado en el extractivismo, en el impacto y la degradación ambiental, la visión mecanicista del mundo y la subvaloración de la diversidad cultural. Y esto básicamente se traduce en diferentes formas o diferentes hechos sociales, acontecimientos sociales donde
diferentes actores salen a la calle a reclamar ciertos derechos. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con algo tan importante y que está remarcado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 41, que es que todos y todas tenemos derecho a un ambiente sano. Entonces, desde ese artículo de la Constitución Nacional, desde ahí empezamos también a tener otras normativas que ponen en relevancia la necesidad de la protección de la biodiversidad, del cuidado del ambiente, ¿sí? Y eso, por eso también plantea cuestiones vinculadas a temas políticos, culturales, económicos. Muchas veces se da en contextos donde hay grupos sociales que de alguna manera se ven perjudicados por ese modelo económico de alta degradación ambiental y de alto impacto ambiental, que muchas veces conlleva a una mala calidad de vida de los pobladores de esos territorios, de esos ambientes. Por ejemplo, ahí yo puse en unas imágenes el tema de que hay grupos, por ejemplo, en las zonas de nuestro país, en la zona de la Patagonia, en nuestro país, por ejemplo, que están rechazando los proyectos mineros. Acá en el norte argentino y todo lo que tiene que ver con la demanda social que hay de los desmontes para frenar los desmontes, que no es una cuestión sencilla porque hay toda una cuestión por detrás del monte, porque el monte también es el recurso vital de muchas personas que viven de los recursos de la madera, de los recursos forestales. Por lo tanto, si hay que trabajar en la frena de los desmontes, también hay que pensar de qué manera se transiciona o de qué manera le damos a aquellas personas que viven de la madera el equivalente para que puedan seguir viviendo, alimentándose y a la vez que no degraden o que no saquen más árboles de los que ya se han sacado, digamos. Entonces, los conflictos ambientales dejan ver la defensa, o muchas veces suceden, por la defensa de ciertos intereses sobre el ambiente. Y fíjense qué interesante estos términos de intereses sobre el ambiente, porque muchas veces, y lo hemos visto en los proyectos de ley nacional como el de humedales, que todavía sigue ahí dando vueltas, un proyecto tan importante para nuestro país y que lleva años de estar ahí yendo y viniendo. Fíjense como si Argentina hubiera tenido esa ley de humedales, muchos de los problemas ambientales que sucedieron en la provincia de Corrientes y en otras zonas del país que fueron muy afectadas por escenarios de incendios extremos, podrían estar o haber estado en otra situación donde la naturaleza y los recursos de la naturaleza se hubieran podido salvaguardar, en el sentido de que si existiera la ley, algunos usos y abusos que se hacen principalmente en las zonas de los humedales hoy por hoy estarían regulados. Esto si existiera la ley. Como no existe, entonces muchas veces termina generando problemas ambientales y conflictos ambientales. Y en este sentido, cuando uno habla de los intereses del ambiente, también hay que saber en cuál de esos intereses me posiciono. Y esto es muy importante porque muchas veces esto en términos de decisión política no es una tarea muy sencilla de resolver, pero también nosotros como ciudadanos también tenemos que pensar muchas veces en qué interés me posiciono cuando estoy haciendo referencia a la cuestión ambiental. No posicionarme en ninguna de las veredas es también una respuesta y es una decisión que también genera un impacto. Entonces, cuando yo hablo de qué lado me voy a posicionar o sobre qué interés me posiciono, me refiero básicamente a que yo tengo que determinar si me voy a posicionar del lado de esos paradigmas que son
de alta degradación ambiental, extractivistas, y que de alguna manera son los que favorecen y acentúan el impacto ambiental, me voy a posicionar desde un rol de ciudadano responsable, comprometido con el ambiente, que eso no significa o no implica que uno tenga que convertirse en un soldado ambiental, solamente implica rever, reflexionar y volver a repensar algunas formas de interactuar que tenemos con nuestro entorno inmediato, nosotros como ciudadanos, como personas. Y después tenemos una postura claramente, como les decía anteriormente, de no hacer nada, de mostrarme totalmente apático a la cuestión ambiental y sin ningún tipo de preocupación. Digamos que esa en definitiva sería la peor postura, porque muchas veces los efectos de la alta degradación ambiental a escala planetaria y la crisis ambiental que estamos hoy viviendo a escala mundial, a escala provincial y a escala nacional, nos termina afectando a todos y a todas, distintamente del color político que seamos, de la edad que tengamos, del lugar donde trabajemos, nos termina afectando a todos. Y esos impactos muchas veces tampoco se dan de forma igualitaria para todos y todas, porque quienes tengan menos recursos y que a su vez estén en condiciones de mayor vulnerabilidad van a tener menos capacidad de resiliencia o menos capacidad de respuesta o de recuperarse a los eventos extremos que cada vez son más frecuentes desde el punto de vista climático en regiones como las nuestras. Entonces, esta es una filmina muy interesante que en un curso de posgrado me pareció muy relevante, en el sentido de que uno pareciera que escucha en los que hoy hay como una mayor visibilidad quizás de la temática ambiental, aunque todavía falta mucho, pero en las agendas mediáticas como que aparece un poco más el tema de la cuestión ambiental, pero ya desde 1972 estamos hablando de estas cuestiones. Fíjense la cantidad de años que llevamos 50 años hablando de lo mismo. En el año 1972, en la cumbre de Estocolmo, ahí se empezó a tratar el tema de la cuestión del ambiente, ¿sí? Empiezan como a aparecer los primeros documentos científicos, empiezan a aparecer los primeros datos de que había que empezar a analizar esta cuestión de que los recursos, en la lógica de antes y del paradigma hegemónico, de que los recursos de la naturaleza eran infinitos. Y ahí empiezan a aparecer que se iba dando un aumento sustancial de la población, que estaba cada vez más demandada de recursos de alimentos principalmente. Y eso empezaba a poner de alguna manera, los científicos ya empezaban a ver de que a futuro iba a ser un problema en el sentido de que la oferta de recursos naturales iba a estar por debajo de las demandas, ¿sí? Que eso también uno cuando analiza, incluso anterior a esto, ya había algunos actores dentro de nuestra historia que empezaban a plantear este tema del crecimiento de la población, del tema de que iba a llegar un momento de que no íbamos a tener para alimentar a toda la población del mundo, ¿sí? Hubieron otros actores que también lo empezaban a poner. Lo empezaban a poner en relevancia. Y también, fíjense que en 1972 hay un documento muy interesante de nuestro expresidente Juan Domingo Perón, que en su carta el mensaje a los pueblos y a los gobiernos planteó la cuestión de que el tema ambiental era importante y que requería ocuparse y tenerlo en cuenta, porque él hablaba de que estábamos en un momento donde en el futuro los problemas ambientales iban a poner en jaque la misma subsistencia de los pueblos. También en el documento él plantea esta cuestión de que era necesario y urgente preservar los recursos de la naturaleza. Fíjense que empieza a haber cierta alineación discursiva
en distintos momentos de la historia en relación a la cuestión ambiental. Aparece en 1992 la Cumbre de Río. Siempre, y creo que hasta el día de hoy se podría decir que sigue sucediendo, que normalmente en las cumbres se acuerdan compromisos, los países asumen ciertos compromisos, pero que lamentablemente a la hora de llevarlos a la práctica, a la hora de llevarlos a la acción, muchas veces o no se dan, o bien el tiempo de trabajo en esos compromisos, o mejor dicho, de dar respuesta a esos compromisos es muy lento en comparación al ritmo de la degradación ambiental. 2012 tenemos nuevamente la segunda cumbre de Río, Río más 20. Hasta el año 2015 se trabajaban los objetivos del desarrollo del milenio. En el 2015 aparece el Acuerdo de París, que es la cumbre internacional o mundial sobre el cambio climático, donde todos los países del mundo, entre esos países principalmente, o lo destacado fue que Estados Unidos, países de la Unión Europea y China, que son los principales emisores de gas de efecto invernadero y que llevaron a este aumento tan marcado de temperatura en nuestra atmósfera terrestre, se sumaron al compromiso para frenar esas emisiones. Luego vino Trump y desestimó todo eso y Estados Unidos sale del Acuerdo de París. Bueno, ahí suceden una serie de cuestiones geopolíticas bastante interesantes que por ahora no me voy a detener mucho porque sería ampliar o entrar en detalle en cuestiones ya más específicas. Pero lo cierto es que a partir del 2015 todos los años tenemos las cumbres internacionales frente al cambio climático. La que tuvimos a finales del año pasado fue la cumbre, fue la última COP, donde realmente fue muy poco concreta la última cumbre. No se plantearon cuestiones interesantes en el sentido de que se puso sobre la mesa que lamentablemente era muy poco lo que se estaba haciendo en materia de acción climática para frenar las emisiones, para lograr una transición hacia esquemas más sostenibles, esquemas me refiero al tema del uso de la energía. Ustedes saben que el petróleo es la principal fuente que mueve al mundo bajo este modelo hegemónico y que justamente es el petróleo y los derivados del petróleo los que están generando este aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente a escala planetaria, pero existen otro tipo de actividades que también generan estas emisiones, como la agricultura, la ganadería, el transporte, el crecimiento de las áreas urbanas, en fin. Entonces, todos los años tenemos la cumbre de países que se juntan pues, para abordar el tema del cambio climático, y lo que se hace cada año es se analiza cuánto se avanzó a partir de los compromisos previos o trazados en la cumbre anterior. Y por eso digo que la de finales del 2021 fue poco significativa y que para muchos quienes militamos la causa ambiental fue bastante penosa, en el sentido de que prácticamente no hubieron avances significativos desde los últimos compromisos asumidos por los países y todo muchas veces queda solamente en un mero discurso, y a la hora de empezar a generar las acciones la cosa parece no ser tan sencilla y muchas veces los intereses terminan llevando los compromisos asumidos hacia otro lugar que termina de alguna manera haciendo más lento esta respuesta o esta acción climática. También tuvimos el documento del Laudato Si en el 2015, que es un documento súper interesante que tiene que ver con que el documento del Papa Francisco, que de alguna manera pone en relevancia la necesidad del cuidado de nuestra casa común. También en el 2015 empieza a desarrollarse un fenómeno social bastante interesante que tiene que ver con el surgimiento o el estallido popular del activismo ambiental, donde los principales protagonistas son los jóvenes y las jóvenes, que de alguna manera ellos quieren ser parte de la solución al problema y quieren de alguna manera desterrar esa visión que muchas veces se tiene o tenemos, decir, bueno, tenemos que concientizar para que nuestros jóvenes en el futuro, porque no, en realidad el problema lo estamos generando las generaciones más adultas, y
si bien hoy la juventud viene con otro chip, donde ya el mensaje ambiental y de la sostenibilidad está como más internalizado, y que en contraste a esto somos nosotros los adultos los que muchas veces tenemos un problema o nos cuesta un poco más entender estas cuestiones. Entonces ellos plantean esta cuestión sumamente interesante de que ellos no quieren esperar de forma pasiva a que llegue o llegar al punto futuro y que ellos como generaciones futuras se tengan que ocupar de la cuestión ambiental, sino que deciden ponerse activos desde un rol de participación social, desde un rol de salir a las calles, y justamente el activismo ambiental plantea muchas de las cuestiones que son importantes para la sociedad y que muchas veces son poco visibles a la hora de las mesas de negociación, en el desarrollo de las políticas públicas, que de alguna manera muchas veces están trazadas por otros tipos de intereses totalmente ajenos a la voluntad de los ciudadanos acá en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestras comunidades. Y finalmente, del 2016 al presente, este activismo ambiental se convierte después en una militancia ambiental que se traduce en agrupaciones y movimientos sociales ambientales, con un fuerte compromiso con los temas de ambiente y la protección del ambiente. Y del presente al 2030 podemos decir que solamente tenemos incertidumbre, porque conforme avancen los ritmos de emisiones de gas de efecto invernadero, conforme avance el impacto que se le hace al ambiente a escala planetaria, y ya estamos viendo muchos de los ecosistemas que están siendo altamente degradados y muchos ya entraron en punto de no retorno, entonces nos plantea esta situación de incertidumbre. Bueno, ¿cómo lograr una mayor cultura ambiental? Una pregunta súper interesante. Y acá sí vamos a empezar a retomar, mejor dicho, a encauzar la cuestión desde nuestro lugar como educadores, como trabajadores de la educación. Y ahí nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que hay que, y conforme a los paradigmas nuevos enmarcados dentro del pensamiento ambiental latinoamericano, educar para formar un pensamiento crítico, creativo, prospectivo, capaz de analizar complejas relaciones entre procesos naturales y sociales, para actuar en el ambiente con una perspectiva global, pero diferenciado por las diversas condiciones naturales y culturales propias de nuestro contexto, esto del análisis situado, cambio de paradigma social que lleva a transformar el orden económico y político-cultural, para lo cual es indispensable una transformación de las conciencias y comportamientos de los y las ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Y en este sentido, la educación ambiental se convierte en un proceso estratégico, cuyo propósito es de formar valores, habilidades y capacidades para orientar la transición hacia la sostenibilidad. Y la educación ambiental como un proceso generador de nuevos paradigmas, de nuevos valores y conocimientos para la construcción de una racionalidad ambiental, ¿sí? Fíjense que hay una gran labor en relación, o que de alguna manera encuentra la cuestión educativa, ¿no es cierto?, en relación a que desde lo educativo o desde la educación, solamente desde ahí vamos a poder lograr, ¿no es cierto?, estos ciudadanos con una mayor racionalidad ambiental, y también cómo la educación ambiental integral se convierte en una de las mejores herramientas para avanzar en este sentido y para propiciar ese cambio de paradigma de cara a lograr, ¿no es cierto?, una mayor cultura ambiental. Sin dudas que también plantea desafíos a la formación docente, interpela nuestras políticas. Necesitamos estar en constante reflexión, esto de que todo el tiempo tenemos que estar siendo muy flexibles, y eso también muchas veces es un desafío, porque acá no se trata solamente
de pensar las problemáticas ambientales, sino además también trabajar con todo ese tejido de actores que giran en torno a una problemática ambiental, analizar las causas, poder de alguna manera identificar cuáles son los puntos por los cuales se llega al conflicto, qué intereses se esconden detrás de esos puntos y de ese conflicto ambiental mismo. Y eso implica estar todo el tiempo incorporando nueva información, y en este sentido es importante conocer o incorporar saberes populares, las vivencias de las personas, las concepciones que tienen las personas, y por eso la escuela tiene un lugar clave en este sentido, porque es una institución que trabaja con la comunidad. Y esto, a ver, no pretendemos de alguna forma cargarle con una actividad más a la escuela, que sabemos que ya tiene de por sí todo un currículum que sostener, y que la escuela siempre es un punto donde convergen numerosas cuestiones, sino que implica, o lo entendemos como que nosotros tenemos que repensar nuestras prácticas docentes, específicamente cuando hacemos este tipo de abordaje con temáticas que tienen que ver con la cuestión ambiental. Y en esto, por ejemplo, la Ley de Educación Ambiental Integral, que ahora ya la vamos a ver en un ratito nada más, apunta a promover la sostenibilidad como proyecto educativo, impulsar los procesos de construcción de la ciudadanía ambiental, alentar un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza, y entender a la sostenibilidad también como un proyecto educativo. Entonces, dentro de lo que es la educación ambiental integral, vamos ahora a continuación a hacer un breve resumen sobre esta ley, que es la 27.621, que se sancionó en el 2021 y que también la provincia del Chaco está trabajando actualmente en una estrategia provincial de ley provincial de educación ambiental. Y ahí, por ejemplo, a escala nacional, el área de educación ambiental integral retoma el largo trabajo previo del Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios jurisdiccionales, y propone especialmente la articulación de las líneas educativas nacionales con las jurisdicciones, desde un enfoque de derechos y construcción de nuevas ciudadanías. La Ley de Educación Ambiental Integral, dentro de su marco general, establece el derecho a la educación ambiental integral como política pública nacional para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, sienta los principios y fundamentos para el enfoque de educación ambiental integral, propone instrumentos de planificación para su implementación en todo el territorio nacional, promueve y resalta la importancia de la participación de diferentes sectores de la sociedad. Dentro del esquema de en el marco de esta ley, se entiende como educación ambiental integral a ese proceso educativo permanente, integral y transversal, que tiene como propósito la formación de una conciencia ambiental orientada a la construcción de saberes, valores y prácticas que aporten a la formación ciudadana y el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Busca la sustentabilidad como proyecto social en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común. Esta ley se inscribe en una agenda de política educativa orientada a la ampliación, promoción y protección de derechos. Propone una perspectiva ambiental que invita a repensar los modos de habitar el mundo y vincularnos con la naturaleza, como también las prácticas de enseñanza y la construcción de saberes en las instituciones escolares, recreando abordajes, estrategias pedagógicas que fortalezcan el pensamiento crítico y creativo en torno a los asuntos ambientales. Fíjense cuántos aspectos quedan incluidos dentro de esta definición de educación ambiental integral bajo este enfoque, ¿no? de la perspectiva de la educación ambiental latinoamericana, que de alguna manera viene también a transformar algunos y a rever y a repensar y trabajar nuevos aspectos que antes quizás no se tenían tanto en cuenta. Dentro de los principios de la ley tenemos el abordaje holístico, abordaje integral,
respeto y valor de la biodiversidad, el principio de la igualdad, el respeto y la justicia, el principio de la igualdad desde el enfoque de género, el reconocimiento de la diversidad cultural, esto que hablábamos anteriormente, la promoción de la participación y la formación ciudadana, el cuidado del patrimonio natural y cultural, la problemática ambiental como resultado de procesos sociohistóricos, el pensamiento crítico e innovador y el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano. Bueno, entonces hasta ahí tenemos un poco en un marco muy general todos los aspectos de la Ley de Educación Ambiental Integral. Yo igual les voy a estar compartiendo material al respecto de esta ley. También lo pueden consultar en la página del Ministerio de Ambiente de la Nación. Pero les recomiendo leer el documento, sobre todo para poder entender esta lógica en la cual se hace el abordaje de la cuestión ambiental desde la educación ambiental, que realmente en este marco, digamos, del paradigma latinoamericano es sumamente rico y súper interesante leerlo y a la vez poder empezar a ponerlo en práctica. Bueno, y ahora simplemente les voy a compartir una serie de materiales y recursos que los pueden ir consultando. Ahí se lo voy a dejar también a los enlaces en el PowerPoint que les voy a pasar. Y después Darío le va a estar socializando seguramente esa presentación. Esta presentación, mejor dicho. Bueno, lo que podemos encontrar, solamente hice una selección. Hay muchísimo material. Es muy vasto el material que hay de temas ambientales en la web. Pero lo que yo veo que muchas veces hay un mayor énfasis en la descripción y en la narración de los problemas ambientales, pero todavía hay bastante poco material en relación a cómo generar estrategias de respuesta frente a problemáticas ambientales y cómo se pueden encarar algunas iniciativas desde los contextos escolares. Y particularmente creo que todavía falta ajustar algunos aspectos vinculados con la temática ambiental, pero desde la cuestión de la formación docente. Entonces ahí, por ejemplo, podemos consultar el banco de recursos de Educar, que ahí están bastante segmentados los materiales, están por niveles, hay también materiales según efemérides, hay documentos como el de ambiente de la colección de derechos humanos, género y ESI en la escuela, que es súper interesante, muy rico, con mucha información relevante y con muchos disparadores y ejemplos para poder trabajar en nuestros ámbitos educativos. Bueno, después ahí lo pueden mirar, muchos materiales muy interesantes, dirigidos también muchos de ellos a docentes de distintos niveles y modalidades, aunque en la mayoría de los casos siempre los materiales son más generales y están como más orientados hacia los estudiantes. También les recomiendo que consulten los canales de YouTube. Hay mucha información en el canal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. También hay material en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia del Chaco. Hay información bastante interesante, como para tener también videos con otro tipo de información que muchas veces no están en los libros, especialmente cuando se trata de información más situada, más de nuestros contextos. También les recomiendo seguir a esta página que se llama Sustentabilidad Sin Frontera, que es una fundación que lleva más de 5 años trabajando en temas de ambiente y todo lo que tiene que ver con el activismo ambiental. Es una fundación que se caracteriza por tener o estar integrada por un equipo de jóvenes, todos profesionales que tienen una militancia ambiental muy, muy interesante, así que también se las recomiendo. Mismo caso para esta otra fundación, también de Argentina, que es EcoHouse Global, pero que tiene
como actores a numerosos jóvenes que constantemente están militando la causa ambiental y trabajando la temática ambiental desde lo social, desde lo cultural. Ahora están trabajando, mejor dicho, conceptos como el de democracia sostenible. Hay aspectos muy interesantes que no solamente engloban cuestiones vinculadas con el uso de los recursos naturales, sino también que plantean cuestiones muy ricas en cuanto a lo social, a lo político, a los pensamientos y demás, que muchas veces son interesantes para trabajar con los pibes y las pibas dentro de nuestros contextos educativos. También tenemos todo el banco de material muy interesante de la plataforma Nuestra Escuela, donde también hay cursos que se pueden hacer de forma online y a distancia con material muy interesante, realmente muy recomendables. Y también tenemos la Dirección General de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acá de la provincia del Chaco, que también en su canal de YouTube tienen mucho material para poder consultar y que realmente hay un equipo ahí trabajando mucho este tema y bueno, los invito también a consultar este canal. Bueno, espero que esta presentación un poquito acotada quizás les haya sido de interés, les haya resultado de provecho y bueno, cualquier consulta les dejo ahí mis contactos. Les voy a estar, como les digo, le voy a estar pasando a Darío, que seguramente le va a estar después socializando el material de la clase de hoy, el video, la presentación PowerPoint y también, bueno, algunas preguntitas para trabajarlo en forma de actividad. Así que bueno, agradezco muchísimo a todos y a todas el tiempo y bueno, será hasta la próxima.